A pocos meses para la convocatoria de elecciones, ¿qué oportunidad tienen los jóvenes de participar en las agrupaciones políticas y cambiar la situación de la sociedad guatemalteca? De eso hablaremos esta noche con la etiqueta SF Jóvenes Políticas. Pero antes lo dejo con la nota del día. ¿Ha pensado qué pasaría si Centroamérica se une como un solo país? Sería un país con aproximadamente 50 millones de habitantes. Tendría 560.000 kilómetros cuadrados. Sería la 45 economía más grande del mundo y con la mejor posición geográfica. Y además, se resolvería el problema de migración. Esto fue parte de la conferencia de Nayib Bukele, exalcalde de El Salvador y actual candidato a la presidencia de ese país, en la 8ª edición del Foro Regional de Esquipulas. Bukele enfatizó en su discurso tener una Centroamérica unida. En su discurso, Bukele dijo que la política ya cambió y que hay que dar oportunidades a los jóvenes que son el futuro. Ya no piensen en sus partidos y en sus ideologías como que si todavía valieran algo, como que si significaran algo para la gente. No valen nada, no significan nada. En el Foro Regional de Esquipulas se buscaron acciones para enfrentar los desafíos de Centroamérica. La idea es que nuestros problemas estructurales de fondo, es decir, la falta de educación, la falta de salud, todos estos problemas no han sido resueltos y es necesario empezarlos a abordar con una visión de mediano y largo plazo. Entonces lo que estamos planteando aquí es una plataforma para la discusión de esos problemas para ya salir de esos rezagos. Bienvenidos a Sin Filtro. Usted había la nota analizando modelos de desarrollo y sobre todo aquellos que incluyen a los jóvenes. Por eso este día en Sin Filtro nos acompañan analistas políticos y vaya, si no, bastante jóvenes. Con nosotros tenemos a Mercedes Bautista. Muy buenas noches. Buenas noches, Benki. Y José Andrés Ardón. Buenas noches. ¿Qué tal, Ben? ¿Qué tal, Mercedes? Gracias por la invitación. Bueno, comencemos con esta reflexión que dejaba ayer el Foro Esquipulas. Modelos de desarrollo en donde estén incluidos los jóvenes. Pero ¿esto qué quiere decir? ¿Qué es lo que debemos de replantear? ¿Hacia dónde tenemos que ver una alternativa de nación en una sociedad en donde todos estén incluidos? Pero ¿desde dónde podemos partir? Sobre todo en una coyuntura que muchos creen es difícil. Mercedes. Bueno, yo creo que lo que tú mencionas es importante. La coyuntura es difícil, pero estamos en un momento precisamente donde los jóvenes y los no tan jóvenes, porque creo que ya vamos avanzando en la edad, tenemos la oportunidad de participar en el sistema político, ¿verdad? El 2015 nos abrió una ventana en donde muchos nos politizamos y nos dimos cuenta que la Guatemala que teníamos, el sistema político que teníamos, no es una opción viable para el desarrollo. Entonces, vencer ese miedo y empezar a construir partidos políticos nuevos, comités pro formación y empezar a formar parte de este sistema político ha sido esa ventana de oportunidad, difícil, dura. Las reformas electorales pues no son como quisiéramos, no se lograron en el tiempo, pero creo que el proceso electoral del próximo año nos abre una ventana en donde podemos cambiar a los actores políticos que hasta ahora nos han demostrado pues un sistema podrido. El joven llega a los comicios de 2019 más animado, más decepcionado. Muchos de ellos participaron por primera vez en 2015 o en 2011. ¿Cómo se llega a esta etapa electoral? Y si se pueden plantear nuevos modelos mejores para el desarrollo. Claro que sí, Ben, yo creo que lo primero que tenemos que tomar en consideración es que tenemos que partir del consenso. Yo creo que si el 2015 nos ha dejado algo es que nos hemos dado cuenta que tenemos más cosas en común que cosas diferentes o ideas contrarias. En ese sentido nos hemos dado cuenta que el sistema político es excluyente, y no solo con mujeres, no solo con indígenas, también con jóvenes y con cualquier persona capaz, honesta, que trate de hacer un cambio verdadero. Entonces, en primer lugar, creo que tenemos que darnos cuenta que para poder hacer una participación efectiva tenemos que hacer los cambios también normativos y legales en la ley electoral, como bien decía Mercedes, para permitir que los espacios puedan ser ocupados por personas como tú o como yo. En ese sentido, yo creo que vamos lastimosamente un poco tristes al próximo año electoral porque no hemos visto esos cambios que permitan la participación efectiva de los jóvenes. Hemos visto un gran desencanto por parte de la población en general, no solo de los jóvenes, con respecto a nuestras autoridades electas principalmente, y vemos que no han respondido de la forma adecuada ante las demandas de los ciudadanos. Yo creería que los congresistas en este año y medio que les queda tienen que empezar a valorar mucho más esas demandas ciudadanas y con respecto al proceso electoral, confiar en que el proceso va a ser un proceso transparente, un proceso con un TSE más fortalecido que permita al menos
que sea un proceso mejor al anterior y seguir mejorando continuamente. Creo que estamos todos de acuerdo que llegamos más politizados al 2019, pero eso es una ventaja porque muchas veces también por esa misma politización han incrementado los ataques, Mercedes. Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer, y programas como este, y columnistas y formadores de opinión, tenemos como responsabilidad en cómo se manejan esas crisis o esos ataques, ¿verdad? El polarizar, que es diferente a politizar, es diferente a politizar, creo que no ayuda en nada a que la ciudadanía esté más despierta y esté pues informada. A falta de farándula hemos visto cómo la población ha tomado al sistema político o a los políticos como si fuese, consume la política como si fuese farándula. Y creo que eso es mucha responsabilidad de parte de los medios de comunicación y de las personas que estamos interesadas en llegar a ese proceso electoral, de hacer conciencia en la ciudadanía y exigir programas, políticas, propuestas, más que candidatos, que rostros. ¿Cómo llegar a un debate de ideas que es válido fruto de esta politización sin caer en la polarización? Pues como bien decía José, yo creo que reconocer que la capacidad de consenso y lo que nos une en este momento es mucho más que esas ideas extremas que podemos encontrar en el espectro ideológico. ¿Verdad? Reconocer que yo creo que tanto actores como de derecha o de izquierda estamos en la búsqueda de un sistema político fortalecido que nos permita pues participar en condiciones democráticas reales, ¿verdad? Vemos cómo la coyuntura actual nos presenta un momento de crisis política en donde es el Estado de Derecho el que se encuentra vulnerado, atacado, violentado, ¿verdad? Y creo que hemos visto diferentes formadores de opinión y columnistas hablando de todos esos consensos a los que podemos llegar en vez de radicalizar nuestras ideas. Bueno, vamos a la primera pausa de la noche, la etiqueta SF, Jóvenes Políticos. Volvemos. Y sobre el sistema de justicia, ¿qué alternativas hay a futuro? De eso hablaremos al regresar. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF, Jóvenes Política. Me quedo con una duda en el aire. Hablamos de que 2015 nos dio como resultado una sociedad más politizada, más interesada en lo político. Un efecto negativo, una polarización que se está dando en ciertos sectores. Pero también hay como que un sentimiento a no querer posicionarse ideológicamente, porque los ataques es lo primero que aparece cuando alguien se posiciona de esta manera. ¿Qué hacer con las ideologías, sobre todo para los jóvenes? José Andrés. Yo creo que hemos comprendido erróneamente el rol que juegan las ideologías en la sociedad, en la vida de las personas y en las políticas públicas. Cuando se critica y se dice no queremos ideologías, ya no queremos mayor confrontación, es porque hemos visto cómo la política ha hecho un mal uso de las ideologías, al menos en Guatemala. Entonces decimos, bueno, el rechazo al sistema político, el rechazo a los políticos, se traduce también en un rechazo a las ideologías, que me parece curioso porque lo menos que hemos visto por parte de nuestros políticos y funcionarios es una ideología, es una agenda de valores y de principios y de formas de pensar que moldeen la estructura y las normas del Estado. Entonces pienso que no le tenemos que tener miedo a las ideologías. Sin embargo, yo creo que podemos todos partir, como ya había mencionado, de consensos y decir, bueno, si partimos de esta serie de valores y esta serie de principios, podemos ir hacia un camino o hacia otro, que no va a haber tanta conflictividad ni problemas porque ya tenemos esa base de la cual partir. Entonces, mi recomendación sería a los que nos están escuchando también, a que no, la ideología no es un problema. El problema es cuando la ideología se utiliza para fines políticos, para fines corruptos, que creo que es lo que hemos estado viviendo aquí en Guatemala. ¿Qué pasa con los jóvenes cuando se posicionan ideológicamente? Ven, que yo solo quería rescatar un poco lo que decía José. Yo creo que el tema de no hablar de ideologías se ha enmarcado mucho en la lucha contra la corrupción, y es porque en la lucha contra la corrupción caben todas las ideologías. Entonces, no estamos hablando que en temas de políticas públicas o de programas de país las ideologías no importan. Yo creo que en ese momento pues son importantes. Cuando los jóvenes nos enmarcamos en una ideología, tenemos que estar conscientes que vamos a ser
pues no podemos quedar bien con todos, ¿verdad? Y así como hay personas que le tienen cierto rechazo a las ideologías de izquierda, habrán personas que tienen rechazo a las ideologías de derecha, y la ideología nos tiene que servir de alguna forma como una brújula moral, más que, o sea, la ideología me muestra el camino. Y no es una cárcel, no es un candado, simplemente me da los valores a los que yo le apuesto como político, a los valores a los que le apuesto como programa de país, y no me impiden entrar en diálogo o en consenso con otras ideologías, otras personas. ¿Se puede trabajar con ideologías, con una ideología contraria o con integrantes de una ideología contraria? Porque pareciera que en Guatemala, y sobre todo, hay que preguntarle a los jóvenes, si están repitiendo aquel error de los mayores de solo predicarle al coro, porque eso es lo que sucede muchas veces. Se hacen club de amigos, lo hemos visto hasta en Twitter, solo entre ellos hablan. José Andrés. Yo pienso que sí, ven, se puede. Hemos visto casos grandiosos. Chile es un ejemplo en donde las ideologías pues llegaron a una concertación y dijeron, bueno, el camino aquí adelante es primero tener un Estado moderno, primero tener libertad económica, primero tener una protección social mínima, y a partir de eso podemos seguir hablando acerca de qué rumbo debe tomar el país. Yo personalmente he compartido espacios, discusiones, soy amigo de personas con ideologías contrarias, y si bien tal vez en redes sociales puede que uno perciba una polarización entre los jóvenes acerca de distintos temas, ya en la realidad, en la práctica, aquí en estos espacios no se traduce eso, no es cierta, esa polarización que estamos viendo no es cierta. Sí nos podemos sentar a discutir, sí nos podemos sentar a planificar, y pienso que tenemos que aprovechar esta oportunidad que se nos está presentando. Hablemos de justicia. ¿Qué opinan los jóvenes del sistema de justicia? Este día se han dado dos sentencias, una en el caso Ixpisa y hace breves momentos por el caso de genocidio. Sin duda son casos que siempre polarizan y generan controversia. ¿Cómo se debe observar el sistema de justicia para los jóvenes? Sobre todo porque es un sistema que muchas veces no es como hablar de política pública, no es como hablar de partidos políticos, muchas veces es muy etéreo, pero ¿cómo podemos absorberlo, conceptualizarlo? Bueno, pues para mí es importante remarcar que sin justicia no hay democracia, ¿verdad? Y el tener certeza jurídica, el tener pues un sistema de justicia que funcione, que no tenga mora judicial como el que tenemos actualmente, y podemos entrar a hablar de las reformas del sector justicia que pues no pudieron ejecutarse en 2016, 2017, pero creo que, como tú bien decías, hablar de justicia no es hablar de políticas públicas, pero sí hay que hablarlo porque fortalece la democracia, nos permite tener certeza de en dónde estamos, y en casos como el de hoy, pues en la sentencia de genocidio, nos permite darnos cuenta que a pesar de que hubo una sentencia que fue anulada, que la Corte de Constitucionalidad dictaminó que se repitiera todo el proceso y que anuló esta Corte, el sistema de justicia funciona y llega a sentencias, ¿verdad? ¿Por qué traigo esto a colación? La Corte de Constitucionalidad viene y dice, pues hay que anular el proceso, hay que anular la sentencia, y a pesar de que había todo un pueblo ixil ahí, pues con dolor, víctima de lo que hoy se denominó genocidio, se tuvo que repetir, y en ningún momento se vulneró el Estado de Derecho ni el orden constitucional, ¿verdad? Entonces, lo que marca la Corte de Constitucionalidad en el 2012 nos da la pauta a que, aunque no nos guste lo que nos dice la Corte, hay que acatarlo. Y creo que es muy válido traerlo a acotación ahora que estamos con esta crisis con el presidente Evo Morales. Aunque no nos guste a algunos, a otros sí, aunque se tenga que repetir todo un proceso, hay que creer en un sistema de justicia que no es perfecto y que tiene tantísimas fallas. Eso lo hemos hablado acá en este espacio muchas veces. Vamos a la pausa y luego voy con José Andrés. Bueno, ¿y qué pasa en el Congreso de la República? Pareciera que allí se están discutiendo otras prioridades. De eso hablaremos al volver. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta SF Jóvenes Política. Hablábamos en el bloque anterior acerca del sistema de justicia, un sistema de justicia que no nos termina de convencer y que tiene muchos defectos, pero que sin embargo hay que obedecer y observar. ¿Qué pasa con los jóvenes y el sistema de justicia? ¿Cómo poder entender un sistema mucho más complejo que el de partidos políticos? Ben, yo quisiera añadir un poco más a lo que mencionaba Mercedes acerca de nuestra justicia.
porque tenemos que hablar de qué tipo de justicia también queremos, si la justicia que estamos aplicando es una buena justicia. Y refiriéndome al caso que mencionabas, Ben, acerca de Ixpisa, yo creo que se han equivocado, que esa justicia no es la justicia que queremos. Esa justicia es una justicia revanchista, vengativa y falsa. ¿Por qué? Porque las personas que fueron condenadas hoy son personas que fueron acusadas de fraude, un delito que no cometieron. Si bien se puede hablar si hubo otro delito, incumplimiento de deberes, por ejemplo, cuando hablamos de fraude, el Ministerio Público fue incapaz de probar si había habido fraude de, por ejemplo, los miembros de la Junta Directiva. Y lo pueden preguntar ustedes pueden ver las declaraciones, ustedes pueden ver el caso y se van a quedar con la misma duda. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Por qué el juez le dio sentencia de 6 años a una Junta Directiva que no cometió un delito? Es decir, por tratar de hacer justicia, no tenemos que caer en una justicia parcializada, en una justicia vengativa, que al fin y al cabo no es justicia. Vamos a regresar un poco al debate. ¿Cómo ves la condena Ixpisa? ¿Fue justa? Incluso hay decisiones divididas en cuanto a ese resultado, porque si bien se les condenó, van a arresto domiciliario. Entonces, incluso de parte de las víctimas dicen que no fue justo. Pero ¿qué pasa con esto que hoy resolvió el sistema de justicia? Bueno, yo creo que pueden haber disgustos o de alguna forma no estar de acuerdo con lo que denomina el tribunal, pero creo que el aprendizaje de este caso en sí es, primero para la población, es que la corrupción sí mata, que la corrupción tiene efectos directos en la población y que en este caso en específico cobró la vida de 40 personas, si no estoy mal. Y en segundo lugar, que ser parte de una junta directiva, aunque previo a todo este proceso de la lucha contra la corrupción, era pues de alguna manera parte del sistema, simplemente firmar o no tener certeza de qué implicaciones tenía mi firma en una situación como la que vivió la Junta Directiva del IX, ahora nos damos cuenta que sí tiene implicaciones y que ser parte de una Junta Directiva tiene responsabilidades. Y parte de las responsabilidades es conocer que el contrato que yo estoy haciendo con una organización, con una institución, no es pues de alguna manera el más prudente o no tiene las capacidades médicas de atender a los pacientes, en este caso renales, ¿verdad? Entonces, lo vemos en el caso de la Junta Directiva del IX, lo vimos también en el gabinete de Álvaro Colón, en donde pues en una situación similar vienen los ministros y tienen que firmar un decreto, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan implicados están en fraude las personas de la Junta Directiva o del caso de Álvaro Colón? No lo sabemos, pero tienen responsabilidades en este caso penales. Ahora, lo bueno es que hay un sistema que igual permite apelar esa decisión si, claro, si se cree que es o no apegada a derecho. Antes de que se termine el tiempo, quiero hablar de algo que sucedió en el Congreso de la República. Ese Congreso de la República que nos tiene, ya saben ustedes, pendientes porque a veces avanza la agenda y otras tantas no. Esta vez avanzó la agenda, pero encendió la polémica porque lo que se aprobó en el Congreso de la República, allá en la 9ª Avenida, fue un punto resolutivo en contra de una banda de black metal, algo así. Yo no conocía a esta agrupación, gracias a las personas que reunieron las firmas, ahora sé que existen. Pero ¿qué está pasando en el Congreso de la República en donde parece que estas iniciativas sí obtienen consenso y otras necesarias y urgentes no caminan? José Andrés. Yo creo que esa es la primera impresión de todos y me pude dar cuenta en redes sociales cómo las personas decían, bueno, es que para hacer este tipo de cosas sí se juntan los 80 y algo de votos y para otro tipo de leyes, otro tipo de reformas, otro tipo de políticas se rompe el quórum a cada rato. Entonces creo que la primera lección que tenemos que tomar en cuenta es que tenemos un Congreso de la República que no está respondiendo ante los intereses de los ciudadanos y que parece que está ajeno a la sociedad, está completamente perdido, que no se da cuenta que hay otras prioridades que, bueno, tocando también el tema de fondo, que yo creo que me parece bastante peligroso y perjudicial limitar la libertad de expresión. Si los que quieran ir al concierto de black metal, que vayan, los que no vayan. Y es más, creo que muchos ni nos hubiéramos enterado de este concierto si no hubiera sido por esa narrativa que se formó. Entonces yo creo que es importante siempre respetar esa libertad y, el segundo, jalarle las orejas al Congreso de por qué están haciendo este tipo de cosas cuando hay otro tipo de prioridades. ¿Qué pasa con el Congreso de la República, Mercedes? Pues yo quisiera como agregar precisamente en el tema de la narrativa, o sea, vemos desde hace un par de meses cómo la narrativa en el Congreso se ha ido pues tejiendo, bueno, más que el Congreso del Pacto de Corruptos se ha ido tejiendo alrededor de pues
apelar a los valores tradicionales conservadores de la sociedad guatemalteca. Entonces, entendamos que los diputados en este momento están haciendo de alguna forma o garantizando los votos para el próximo año. ¿Y cómo los pueden garantizar? A través de medidas pues, populistas de apelar a los valores conservadores. Este grupo satánico, como decían, viene a tener presentaciones en el país y entonces... Ya ha tenido 2 conciertos, creo. Sí, ya había venido. No tengo esta información. Y es en este momento preciso en donde tejen el discurso y la narrativa de, pues, no al aborto, de pues la familia, la vida, toda la agenda antidiversidad sexual, y ahora pues viene, incluso había una iniciativa de ley para el Día de la Oración. Viene como de alguna manera tejiéndose todo lo religioso, lo conservador. Lo tradicional. Según estudios han demostrado que Guatemala es una sociedad conservadora. Sí. Los diputados en este momento, en puertas de 2019, ¿están hablándole a ese voto cautivo? Sin duda alguna. Yo creo que los diputados se dieron cuenta que la petición que estaba circulando en línea tenía 60,000 firmas. Yo sí creo que tal vez están tratando de captar ese público conservador, religioso, para tratar de ganar adeptos en una situación en donde hemos visto que el Congreso de la República y los diputados han perdido bastante legitimidad. Yo creería que tal vez esto ha sido una vía de escape ante la incapacidad de poder hacer una agenda, de poder empezar a hacer las reformas necesarias en temas económicos, políticos, judiciales incluso, y la vía de escape es, bueno, lo que tengamos a la mano, empecemos a sacarlo para tratar de disminuir la tensión que estamos viviendo en el ambiente. Entonces creo que mientras no superemos todos estos problemas, toda la coyuntura que estamos viviendo lastimosamente, vamos a seguir teniendo un Congreso que va a estar perdido y tratando de legislar lo que le caiga en las manos. Lo que le quede por delante antes de esas elecciones en el próximo año. Bueno, hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Mercedes, José Andrés. A usted muchas gracias por su sintonía, pero no se vaya, viene el pronóstico del clima. Feliz noche. Aprovecha las promociones que Comex trae para ti. 60% de descuento en tu segundo galón o cubeta de Promil Plus. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presenta. Bienvenidos a esta emisión de Sin Filtro. Muy buena noche, un gusto saludarles como siempre. Soy Sara Guerrero y es momento de hablar qué sucede con las temperaturas y las condiciones climáticas para el resto de la jornada. Tenemos en pantalla el pronóstico específicamente para la meseta central de los próximos 3 días. Jueves, viernes, sábados continuamos con precipitaciones. La temperatura se mantiene bastante estable, 26 grados centígrados los 3 días alrededor del mediodía, y descienden las temperaturas nuevamente por las horas de la noche, 16 a 17 grados centígrados. Tenemos la mínima presencia de lluvias y de tormentas eléctricas en las horas de la noche. Finalizamos presentándoles información referente al sol. Observamos los primeros rayos a las 5:33 de la mañana y al atardecer lo tenemos a las 18:32. Finalizamos de esta manera la información referente al clima. Continuamos con más. Llévate el galón de Real Flex Humedad Extrema a tan solo 240 quetzales. Visítanos en tu sucursal de preferencia. Búscanos en Facebook como Comex Centroamérica. Presentó.